Aníbal García Duvergé y Henry Sarraf, dirigentes del PRD, para ver otra versión de unidad del partido. Agradecemos al profesor vicepresidente, García Duvergé. ¿verdad? Los dos son vicepresidentes. Son vicepresidentes del Partido Revolucionario Dominicano. Resulta que si ustedes recuerdan la participación, pues con excepción del doctor Hanna, la mayoría de los participantes fueron hombres jóvenes, con excepción del doctor Hanna, porque Atuey de Cama, a pesar de su edad, todavía lo vemos como dirigente estudiantil. Le damos la bienvenida a Henry Sarraf, ingeniero, y al maestro Aníbal García. Vamos a conversar con él. Agradecemos mucho que ustedes hayan aceptado venir a dar una nueva, o por lo menos una diferente visión de la posibilidad que tiene el país de una unidad de la oposición. ¿Es así, el profesor? Así es. Buenos días, Julio, los demás compañeros. Bueno, los dirigentes del PRD, los que recorremos el país, los que tenemos contacto con los dirigentes medios y con la base del partido, saben que ciertamente hay un reclamo de que el PRD se unifique. Además, hay provincias, hay municipios, que sectores que simpatizan, por ejemplo, con el expresidente o con Luis Abinader, y los sectores que simpatizan con el compañero Miguel Vargas, presidente del partido, han decidido no operar ningún programa del partido hasta que la unificación no se realice. Y esto es importante, ciertamente, porque no solamente el sentir de los PRDistas, también de los sectores que no están politizados, fundamentalmente los que no son del PLD, que quisieran que esta división dure más allá de lo conveniente para que el PRD pueda desarrollar una línea de oposición y haya esperanza, haya posibilidades de que nosotros podemos ganar las elecciones en el 16. Posibilidades reales, porque el país está cansado de PLDismo, pero tiene que aparecer la opción, y la opción, evidentemente, que se la brinda el Partido Revolucionario Dominicano, pero en el marco de una unidad que es imperiosa y que es necesaria. Henry, ¿la unidad es posible o es un teatro de que todo el mundo dice debe haber unidad, todo el mundo la pide? La fuerza del partido nadie la duda, porque ustedes tuvieron más votos que el PLD partido a partido. ¿Es posible una unidad o lo que estamos viviendo es un sainete? Gracias, Julito. Mira, Julio, hace 2 semanas yo estuve en este programa y tú me preguntaste lo mismo. La unidad es posible siempre y cuando hayan los grupos, y yo te explicaba que el grupo que representa la institucionalidad, que representa a Miguel como presidente del partido y nosotros como vicepresidente, ha esperado pacientemente la unidad y lo que salga de esa conversación. Sin embargo, les dije que habían francos tiradores del sector de Hipólito Mejía que han ido satanizando las conversaciones y los acuerdos. Por eso, para mí, la unidad es importante, casi imprescindible, para ponernos en condiciones de que en el 16 podamos tener un PRD fuerte y un PRD gobernando. Ahora bien, no puede ser que personas ligadas al expresidente Hipólito Mejía estén satanizando, como hoy todos los medios de comunicación se hacen eco del mismo. Nosotros hemos esperado, usted no ha visto una voz del sector institucional, del sector de Miguel, opinando, sí favoreciendo a la unidad y a las conversaciones que están sosteniendo tanto el compañero Miguel Vargas como el expresidente Mejía. Profesor, acuerdo
o convención? Mire, el proceso unitario no puede ser de ninguna manera un dame esto y toma aquello, porque eso sería sencillamente prolongar el desorden, la anarquía que ha vivido el PRD en los últimos tiempos. El PRD, para llegar a esa unidad que ciertamente necesita, tiene que conservar tres elementos. Lo primero es fortalecer el partido en términos organizativos, en términos estructural, porque está demostrado que en los últimos procesos los conflictos internos y las derrotas electorales han estado sustentadas en la falta de organización electoral que el PRD tiene. Segundo, fortalecer la disciplina. Si nosotros no fortalecemos la disciplina, evidentemente cada quien va a decir lo que quiere, va a hacer lo que quiere y finalmente no pasa nada. Y finalmente, en el marco institucional. El marco institucional es fundamental. El PRD no se puede dar el lujo de, en el marco de la unidad, pactar o llegar a acuerdos que no estén sustentados estatutariamente, legalmente. Y entonces nosotros pensamos, por ejemplo, y estoy hablando en el marco de cómo es posible viabilizar, ambientar la unidad del partido. Lo primero es que la convención es imperiosa. Eso no está en discusión. No hay absolutamente ningún tipo de acuerdo que pueda sustituir la convención. Lo que sí debe ocurrir para que haya una unidad real y el PRD se fortalezca es que esa convención sea pactada. Es que la convención, bueno, en primer lugar, el PRD sabe que para llegar a un acuerdo unitario tiene que elaborar su padrón de militantes, porque no puede de ninguna manera dejar de organizar lo que es su convención del voto universal, porque eso es estatutario. Y en estos tiempos, después de las altas cortes, cualquiera puede impugnar un proceso. Y entonces, evidentemente que tiene que hacer su convención universal. Que esa convención sea pactada y, por ejemplo, que en el proceso de elegir las autoridades del partido haya un consenso para apoyar al presidente del partido, a determinada persona, al secretario general de la organización, eso es otra cosa. Yo pienso que cuando se habla, por ejemplo, de las convenciones para elegir los candidatos a síndico, a senador, hay muchísimos mecanismos que el PRD puede utilizar que no rompe de ninguna manera el mecanismo institucional ni el voto universal. Por ejemplo, a nadie se le puede ocurrir que un partido que perdió las elecciones, perdió todos los senadores del país, no haya una convención para determinar que puede ser ciertamente consensuada. Puede ser Juan Pérez. Bueno, Juan Pérez es el candidato por consenso, pero tiene que ir necesariamente al voto universal, porque la convención de delegados solamente es para ratificar lo que ya estatutariamente está establecido, definido por el voto universal. Yo no debo entender que usted está pidiendo un acuerdo y que luego sea ratificado por una convención para darle legalidad. Es que no hay otra posibilidad de que no sea así. Tiene que ser así. Tiene necesariamente que ser así. Tiene que haber primero un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo pactado y entiendo que más allá incluso de los protagonistas del PRD, pienso que deben intervenir otros sectores y además hay sectores internos que también tienen que gravitar en el pacto que se pueda realizar. Dos temas que los responda el que considere que tiene la respuesta. ¿Es un problema de Miguel, de Hipólito, o es de los entornos que ustedes entienden? Porque decía Henry que puede haber algunos sectores que estén bombardeando eso. ¿Cuál es la situación? ¿Es de Miguel y de Hipólito o son los entornos? Mira, Julito, yo voy a hablar en el caso del entorno de Miguel Vargas. El entorno de Miguel Vargas saludó y saluda de manera real desde cuando se dio el primer encuentro entre Hipólito y Miguel, porque nosotros representamos la institucionalidad y el entorno de Miguel ha estado con el discurso
de la unidad, pero no de ahora, desde antes de la campaña. Es tan tal que todo lo que sale en la prensa radial, en la prensa escrita, en la televisión, son los francos tiradores del expresidente Mejía. Si tú tomas hoy la prensa escrita, ahí hay una serie de compañeros satanizando el acuerdo y diciendo no que es acuerdo, sino negociación. Hace semana y media un expresidente del partido dijo que él, por encima de su cadáver, se hacían acuerdos de aposento, y no es del sector de Miguel. Bien. Profesor, hay una cosa que es la percepción, y usted sabe lo que es percepción. Una cosa es la verdad y otra cosa es la percepción. Hay la percepción de que la institucionalidad está en un lado y la mayoría está en el otro. ¿Es así? Pero yo quiero un toquecito solamente al planteamiento que correctamente hizo el compañero. De los entornos. Sí. Lo que ocurre que el entorno de Miguel apoya a Miguel. Miguel es su candidato a la presidencia del partido y su candidato único a la presidencia de la República. Y además, cualquier acuerdo que en el marco de la unidad realice, cuenta con el apoyo de nosotros. Sin embargo, el caso del expresidente de la República tiene a su alrededor grupos que gravitan en su entorno, que no responden siempre a las decisiones que él toma, y por lo tanto, para ellos es muy difícil consensuar una propuesta que no encuentre que los sargentos o los coroneles se les rebelen. Y no es que él tiene una doble posición, una pública y otra en privado. También pudiera ser eso, pero serían ambas cosas. Bien, con respecto a la institucionalidad y a la mayoría, profesor. No, mire, no cabe duda de que la mayoría del Comité Ejecutivo Nacional están con el presidente del partido, que es la institucionalidad. No cabe duda porque fue demostrado de que la mayoría de los diputados están con el presidente del partido, que es la institucionalidad. No cabe duda de que los presidentes provinciales, los presidentes municipales y zonales, que los alcaldes están en mayoría. Como esas son las mediciones que se han hecho, porque todavía no hemos avanzado lo suficiente en la conformación de un registro de militantes para decir, también tenemos la mayoría en la base. Eso hay que operar un poco más. Pero hay 2 millones de votos que están contados en favor de Hipólito. Sin embargo, no. Déjeme explicarle. Sin embargo, la base es una expresión del liderazgo medio, es una expresión del liderazgo nacional. El que tiene mayoría en la dirección media, en la dirección nacional, tiene mayoría en la base, a menos que no sea que en un proceso convencional se contamine. Y entonces se contamina, que participa en otros sectores, no se expresa lo que es la mayoría de la dirección media, de la dirección nacional. Ese 47%, don Julio, ni es de Hipólito ni es de Miguel. Ese 47%, el PRD siempre ha oscilado entre un 42 y un 45%, dependiendo del marco estratégico y la capacidad del candidato para poder incorporar gente que simpatizan por el PRD, pero que tienen que esperar una propuesta específica para apoyarlo. Se llega a 47 o se llega al 51. ¿No es de Hipólito ni de Miguel, o es de Hipólito y de Miguel? No. Ese es del Partido Revolucionario Dominicano. José Francisco Peña Gómez, el líder más inmenso que ha tenido este país, el líder natural del Partido Revolucionario Dominicano, falleció, y el PRD siguió con su caudal de voto, porque ese voto está en el corazón del pueblo, es cultural, es del Partido Revolucionario Dominicano. Bien, vamos a hacer una pausa con el profesor Aníbal García y con Henry Sarraf. Le decía el profesor Duvergé, cuando le extendimos la invitación, que él no quería ser un ente de aumento o de cierre de puertas de un diálogo. Vamos a hablar justamente de posibilidades. Profesor, esos acuerdos que plantea el listín, y algunas que son inventados, hay gente que se inventa fórmulas, y bueno, pero vamos a acercarlo. Realmente, eso que se lleve al comité político o a los organismos para ratificarlo,
¿por dónde deben andar? ¿Para una participación de ambos sectores o para que el sector institucional sea el que decida? Es que eso no es viable, no es viable en el PRD de hoy, no es viable en el marco de supervisión que tienen los organismos electorales, que los partidos ya no son entes independientes, que pueden llegar a acuerdos al margen de la ley y de los estatutos. Eso era en otro tiempo. Ahora, cualquier acuerdo que se produzca tiene que ser en el marco de respeto a los estatutos y en el marco de respeto a la ley. Necesariamente tiene que haber convención. La convención puede ser patada. Y ya en lo que tiene que ver con el gobierno, sí hay posibilidades, porque eso es potestad exclusiva del poder del presidente de la República. Pero de ahí, en términos de que hay que hacer una convención para los síndicos, eso no se negocia. Una convención para los diputados, una convención para elegir las autoridades del partido y una convención para elegir el candidato a la presidencia de la República. Lo que usted puede es ambientar, crear las condiciones para llegar a un acuerdo y definir, bueno, mi candidato a la presidencia de la República, porque es el mejor recursos humanos que tiene el PRD y tal vez la democracia dominicana, y queremos ganar las elecciones, Miguel Vargas, y en función de eso organizamos un registro de militantes, un partido poderoso, vamos a una exposición y ratificamos esa decisión que es parte de un acuerdo. Y si llegamos, por ejemplo, que el candidato a senador de Independencia debe ser el compañero Henry Sirá, lo que hacemos es que con el padrón de militantes que se ha organizado en Independencia, se va a un voto universal y ambos sectores, los sectores del PRD lo apoyan y entonces está legalmente ratificado. Pero eso de decir el candidato es fulano, el presidente del partido es fulano, eso no es ni mínimamente posible. Bien, ustedes los dos han sido legisladores y se dice por ahí que en la ley de partidos hay unas alianzas extrañas, como que Miguel Vargas, que se supone que es un aspirante a la presidencia de la República, y Leonel Fernández coinciden en algunas cosas, y que Danilo Medina, que no es candidato, y que Hipólito Mejía, que no es candidato, coinciden en otras cosas. ¿Realmente esas coincidencias son reales o son solamente para esa ley? Mira, Julito, nosotros conocemos, o yo conozco, porque ya yo no soy congresista, la ley de partido que presentó el PRD en manos del compañero presidente Miguel Vargas. He escuchado que hay puntos coincidentes en las cuatro leyes que presentaron un sector del PRD. Lo institucional, creo que invitaron a Finjus y el PLD. Ahora bien, entiendo que el PLD tiene una sola propuesta. El PRD tiene una sola propuesta, la institucional. Ahora, doña Milagros y ese sector introdujeron una propuesta. Desconocemos la propuesta de los demás. Sí conocemos, pero sí se dice que en las cuatro propuestas tienen un 70% de coincidencia. Y en base a eso, los legisladores pero un 30 es mucho, están Henry. trabajando. Bueno, un 30 de diferencia. Estamos hablando de la generalidad, de los 4 puntos, porque a lo mejor hay 2 leyes que coinciden y hay 2 leyes que no coinciden, pero tú tienes que partir en lo porcentual de las 4 leyes para la propuesta de una. Cuando se dice, profesor, que Leonel Fernández y Miguel Vargas coinciden solamente en el poder que tiene el presidente de cada organización para señalar con el dedo. No, ese no es ni la coincidencia ni la diferencia. Lo cierto es que el comité político del PLD no ha podido instruir a sus legisladores para la aprobación definitiva de la ley de partido, porque evidentemente hay diferencia entre el presidente de la República y el presidente del partido. En el caso de nosotros, hay 2 puntos que tal vez conflictivos en el tema de la ley de partido. Uno es el voto preferencial y el nominal.
y no es porque sea presidente del partido, lo cierto es que el voto preferencial en los procesos eleccionarios trae una confrontación descarnada a lo interno del partido, y eso ha traído como consecuencia de que muchos diputados tienen una lucha tan encarnizada a lo interno que jamás vuelven a ser amigos. Y entonces, si ese voto preferencial que ha hecho ese estrago en los partidos políticos se lleva también a los regidores, que un sector del PLD lo plantea, la verdad es que la sobrevivencia de los partidos políticos y el criterio unitario con que deben marchar sería un sueño. Y el otro es lo que tiene que ver con la primaria, y es que si la primaria de los partidos no son el mismo día, entonces, y en el PLD hay un sector que no comparte que sea en el mismo día, no sé si el presidente Leonel Fernández o Danilo, no lo sé, pero hay un sector que plantea que no sea el mismo día, y si no es el mismo día, lo que busca el gobierno es contaminar la primaria de los otros partidos. De manera que son dos elementos fundamentales. Lo que tiene que ver con el día de la primaria, el mismo día, y lo que tiene que ver si se impone el voto preferencial, incluyendo los regidores. Mire, este país está muy maduro y sabe muy bien que si hay unas primarias y son el mismo día, un partido no tiene que ver con otro, cada quien va y vota por quien quiera. Así es. Ahora, cuando alguien tiene interés en meterse en el otro partido, entonces propugna porque sean diferentes para tener la libertad y poder moverse para otros sitios. Todo el mundo lo sabe, porque hay la percepción. Lo otro es, hay algunas cosas que nosotros estamos seguros. Entonces, ¿por qué un dolor de estómago se le da un antiácido en vez de averiguar si tiene un cáncer? Y eso es lo que estamos haciendo. Miguel Vargas señaló candidaturas que posteriormente dijeron que produjeron las derrotas en algunas localidades. Eso es un decir que tiene fuerza. Otra cosa que tiene fuerza es, Hipólito Mejía conspiró contra las senadurías del PRD, aunque el PRD haya sacado más votos que el PLD. Todo el mundo sabe esas dos cosas. ¿Por qué no le entran a esos dos problemas y se dejan de estar dándole vuelta al asunto? Yo no, lo cierto es que yo no conozco ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos cosas. Ay, qué romántico. La verdad de verdad que no tengo datos que me permitan emitir un juicio respecto a esos dos temas. O sea, no sé lo que gravitó negativamente la designación. ¿Y no le llamó la candidatura atención que un partido que casi sacó un 50% no haya sacado un senador por primera vez en la historia de la política dominicana? Porque la fortaleza del PRD fundamentalmente en la municipalidad. El liderazgo municipal es mucho más fuerte. Pero tanto como para ningún senador. Yo no he hecho una evaluación, una investigación que me permita arrojar una información en ese sentido, don Julio. Henry. Dime. No, dime. Yo comparto la misma opinión que el compañero Aníbal García Duvergé. Fíjate, Julito, aquí se dijeron muchas cosas en el 10 de alianzas que sostuvieron sectores del PRD en contra de senadores, diputados y síndicos del mismo partido. Pero eso es un decir. Nosotros no tenemos a mano las herramientas para decir sí, fue así. En la práctica parece que hubo, sí. Parece que hubo en la práctica. Ahora, nosotros no tenemos las herramientas para desempolvar esa el triunfo de Danilo en el 12 fue en buena lid. Dice la Junta que sí. Pero es evidente que gravitó de manera significativa el triunfalismo que tenía, que tendía el entorno y el candidato del PRD. Lo cierto es que después de la convención, el compañero Miguel Vargas creó todas las condiciones para que el partido marchara unificado. Incluso sacrificando algún criterio que tenía, fue capaz de someter en esa convención de que todo el que había sido sancionado, expulsado,
se le diera amnistía general para que se integrara a la campaña y el partido se unificara. Y a partir de ese momento no hubo una actitud de correspondencia para que el sector que encabeza el compañero Miguel Vargas, que era el dueño del partido a ese momento, que no tenía posibilidad de perder la convención a menos que el gobierno y el PLD no metieran sus manos, no se le dio cabida, y entonces pensaron que iba a ganar como quiera, y eso trajo como consecuencia de que algunos sectores fueran excluidos y marginados del proceso, y un partido que no es capaz de unificar sus fuerzas es difícil que pueda alcanzar victoria. Mire, uno que está en esto todo el día, porque tenemos que pasarnos todo el día dándole seguimiento a los hechos, nosotros tenemos la percepción de que, por ejemplo, Hipólito Mejía se siente más cómodo hablando con Danilo que hablando con Miguel, como que está más en su agua. Pero lo mismo pasa con Miguel, se siente más cómodo con Leonel Fernández que con Hipólito Mejía. ¿Ustedes no perciben eso? Pero bueno, las contradicciones tanto con Danilo como con Leonel, de ambos, ha sido en el marco estrictamente político, y no cabe duda que en la crisis interna que vive el PRD, traspasaron la frontera de los políticos para llegar a lo personal, y entonces es lógico que haya mayor ambientación para hablar con el líder de la oposición, y eso ocurría en la crisis del PRD. José Francisco se sentía más cómodo hablando con un dirigente, con Juan Bosque, hablando con Jacobo Magluta, por ejemplo. De manera que eso es normal, eso es natural. Ahora, lo más cómodo no es lo más conveniente. Entonces, convencidos ellos, políticamente, personalmente, de que el PRD necesita unificarse por la conveniencia del PRD, de ellos mismos y por el país, tienen que hacer todo lo necesario y los sacrificios incluso, para que este partido pueda unificarse, sacrificando posiciones personales, porque después de todo, no puede ser que el liderazgo y las posiciones que han alcanzado en el PRD, en el país por el PRD, termine que ambos líderes lo han sacrificado para que las generaciones venideras no puedan tener el mayor aporte que ha tenido el país en términos de democracia, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Señores, seguimos con percepción. A veces da la sensación de que cualquier acuerdo que llegue en Miguel e Hipólito es aceptado, excepto que Miguel sea el candidato. Fíjense cómo el gallito de Héctor aparece de una vez. No, eso no es posible, porque todo es como que hay una voluntad expresa de que cualquier cosa es posible, menos la candidatura. Inclusive la de Hipólito fue para salir el paso a la de Miguel. ¿Ustedes no perciben que ese es el punto clave que hay en todo esto? Mira, Julio, cuando se habla de acuerdos, hay dos temas importantes en un acuerdo del PRD, que es la candidatura presidencial y la dirección del partido. Y en eso nosotros tenemos que estar claros de que el mejor candidato que tiene hoy el Partido Revolucionario Dominicano y quizás el país para el 16 lo es Miguel Vargas Maldonado. Pero dice el profesor que cualquier persona si hubiese tiene un sido 43% de votos. Perdón. Sí, 43 no 51. Ah, ya. 43 no 51. Por eso, el ex candidato y expresidente de la República, Hipólito Mejía, fue candidato, caminó solo durante un año, le llevaba 18 puntos al hoy presidente Danilo Medina. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no logró la victoria? Porque no era el mejor candidato, ni era el que representaba en esos momentos la oposición, ni era el candidato que quería el PRD. Fue un candidato impuesto por el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, Julio, hoy por hoy,
tiene las negociaciones o los acuerdos, porque no es negociaciones, los acuerdos que llevar a Miguel Vargas Maldonado, no por de manera medalaganaria, sino porque es el mejor candidato para el 16 que tiene el país. Miren, Gracie por periodista. Don Julio, pero déjeme decirle algo. Gracie por periodista, Machi por costumbre, no le gustan las predicciones astrológicas y horóscopos personales. Yo quiero que usted diga lo que le falta, pues entonces yo voy a hacerle una propuesta. Sí, mire, el esfuerzo, el empeño y el sacrificio que está dispuesto a hacer el compañero presidente del partido en el marco de la unidad es porque es fundamental para la victoria electoral del 16. Fundamental para la victoria electoral. Está consciente de eso, convencido de eso. Ahora, la preocupación del sector del expresidente de que Miguel sea el candidato, sea el presidente del partido, no deben tenerla, porque cuando se haga la convención, el presidente del partido, el que va a ganar la convención, es Miguel Vargas, con acuerdo o sin acuerdo. Y el candidato del PRD, con acuerdo o sin acuerdo, será Miguel Vargas. La única diferencia es que una convención sin acuerdo significa que la unidad no ha sido posible. Y eso conspira en contra, gravita significativamente en contra de la victoria del 16. Pero eso no debe ser una preocupación para ellos, porque ellos ni siquiera candidato tienen. Yo quiero usar los 10 minutos que quedan para hacer porque se está hablando de un paquete de acuerdos. Yo quisiera desmenuzar los puntos para ver que ustedes hagan a veces de abogado del diablo, de qué ustedes aceptarían y qué ustedes creen que Hipólito y la gente de Hipólito no aceptaría. Por ejemplo, en el caso de que los 32 candidatos a senadores del PRD que perdieron, que se repostulen sin convención o solamente ratificados por una convención, ¿ustedes creen que tiene asidero? Es que inclusive, algunos de ellos ya no pertenecen al PRD. Bueno, los que desearían y los otros que se vayan a una convención. Es una buena iniciativa. Bien, los diputados que ganaron sus elecciones, que repitan, ¿ustedes creen que tiene sentido? Otra buena iniciativa. Los que perdieron diputados, síndicos y regidores que perdieron, que vayan a convención. Otra buena iniciativa. Los que ganaron, que repitan como candidatos. Otra buena iniciativa. Entonces vamos a la presidencia y a la vicepresidencia. Como Miguel se perfiló siempre como un candidato tan ganador que el PLD jugó a Hipólito porque era el que más le convenía. Que Miguel sea el candidato aunque no fuera el presidente del partido. ¿Ustedes consideran que es una buena iniciativa? Yo aquí no puedo hablar a nombre de la vocería, pero yo quiero decir que es una buena iniciativa. Personalmente es una buena iniciativa. Y que una gente del sector de Hipólito sea compañero de vicepresidencia. Buena iniciativa también. De manera que tenga confianza. Ahora, se ha entrado en repartición de cargos de una presidencia que no se ha ganado. ¿Tú eres partidario de eso? De cargos, por ejemplo, de ministro. En los acuerdos, de que Duvergé para Educación y Henry para Obras Públicas y esas cosas. En los acuerdos, o Hernani para Obras Públicas. En los acuerdos deben cerrarlo todo. Todos. Sí. Y sobre todo si es como lo dijo primero, ¿verdad? Ahí sí. ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Sí, sí, pero es que para hacer un gran acuerdo, ahora, hay otros sectores del PRD que también deben ser tomados en cuenta. ¿Qué ustedes harían con Abinader? Porque no lo están tomando en cuenta y ya él tiene tamaño. Yo acuerdo. Lo que ocurre es que el compañero Luis Abinader, excelente PRDista y mejor ser humano, es parte del tinglado del expresidente Hipólito Mejía. Por lo tanto, la única diferencia es que el acuerdo de Miguel es del paquete de Miguel. El acuerdo, incluso para poder llegar a acuerdo, Hipólito tiene que tener ese paquete, porque si no, su capacidad de fuerza se disminuye de manera significativa para llegar a acuerdo. Peña,
Balaguer, Leonel y Juan Bosch fueron presidentes del partido y candidatos. ¿Por qué Miguel no puede ser las dos cosas? Puede ser las dos cosas. Lo que ocurre es que en el momento en que José Francisco Peña Gómez era el líder, pero todavía algunos sectores se le oponían a lo interno del PRD, él no fue presidente del PRD. Y siempre la presidencia del partido fue una alternativa para superar crisis. Fue presidente, siendo el líder del partido, el presidente del partido fue Jacobo Magluta. Siendo líder del partido, el presidente del partido fue Salvador José Blanco. De manera que siempre fue una alternativa en el marco de una crisis. Juan Bosch, su crisis la manejaba de otra manera. Era expulsando a todo el que se le oponía. Y a Balaguer, evidentemente, que nadie se le oponía. De manera que son liderazgos absolutamente diferentes. Bien, los 8 años de Leonel y los 4 de Danilo dejan 12 años fuera al PRD del poder. ¿Ustedes creen que el país necesita que el PRD vaya al poder como una necesidad de vida? Lógico. Este país reclama y quiere la alternabilidad y no quiere, bajo ninguna circunstancia, un gobierno del PLD más de 12 años. Y fue provocado, eso viene de la modificación de la Constitución, cuando el expresidente se quería reelegir, que no pudo. Aníbal, Leonel ha ganado 3 elecciones, las 3 que ha ido, es un ganador. Hipólito ha ido a 3 elecciones, ganó 1 y perdió 2. ¿Tú consideras que esas 2 personas en el 16 deben de abstenerse de aspirar a la presidencia porque ya es suficiente oferta, han estado en el menú mucho tiempo? Política nadie se liquida, nadie se jubila. Si ellos tienen fuerza para participar en las contiendas internas, lo van a hacer definitivamente. Yo pienso que el doctor Leonel Fernández en el 16 le será muy difícil ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, aunque siempre tendrá un peso específico en esa organización hasta por su juventud. Y en el caso del presidente, si él decide en este momento, no hay posibilidad de que él sea candidato, porque él está expulsado, y entonces eso sería parte de los acuerdos serían ¿Esa expulsión quedó sin efecto? No, quedó sin efecto. ¿Pero se quedó sin efecto? ¿O yo veo al presidente del partido reunido 2 veces con él? Sí, pero no fueron los organismos. Primero, déjame decirle, Julio, que respecto a las sanciones impuestas, y eso es para que en el marco de los acuerdos estén claros en esto, las únicas sanciones valoradas para que puedan recobrar su derecho pleno son la de Orlando Jorge Mera, secretario general, y la de Yanila Vázquez Organización, porque esos fueron suspendidos con una evaluación cada 6 meses, y por lo tanto el Consejo de Disciplina dejó en su propia facultad la posibilidad de levantar esas sanciones. Por lo tanto, eso es posible. En el caso del expresidente del Senado y el expresidente de la República, no hay acuerdo que pueda sustentar levantar esas sanciones, porque las decisiones del Consejo de Disciplina son inapelables, y lo único que puede ocurrir es que la convención le dé una amnistía general y ellos se beneficien de esa amnistía, pero no hay un organismo capaz de levantar esas sanciones, y quienes están en el marco de esos acuerdos, porque hay acuerdos que traspasan la frontera del partido, porque llegan a las altas cortes. Entonces el partido no puede salir hoy de que no hay sanciones, porque no hay organismo que pueda suspender esas sanciones. ¿Ustedes tienen una conciencia clara de quién tiene en sus manos toda la justicia electoral? ¿Tan claro en eso? No, yo estoy absolutamente convencido de que mayoritariamente, en un 80%, 90%, la justicia es absolutamente independiente. Y con respecto a los 2 miembros de la Junta Central Electoral, ¿qué ustedes opinan? ¿Cuáles 2 miembros? A los 2 miembros que quieren sacar, profesor. Pero eso ya está en manos del Congreso, ya está en manos de la Cámara de Diputados,
si se le hace o no un juicio político. Es decir, Es un juicio político. es un juicio Casi político, casi ¿verdad? político. De todas maneras, hay que decir que esos dos jueces mantienen a la Junta como algún sector mantiene al PRD en una crisis. ¿Cómo es? En vilo. Esos dos jueces mantienen a la Junta, que ha hecho un excelente trabajo, como algunos sectores tienen al PRD en una crisis inmerecida. Pero ustedes no consideran que esa Junta, mal o bien, han llevado a cabo procesos electorales que no hay por qué tocarla. Sí, no, yo he dicho que a pesar del excelente trabajo que ha hecho la Sí, Junta, a pesar de esas dos sí, personas. pero recuerde que fue postelectoral que vino la vocinglería. Después de las elecciones. El ¿Cómo es? estallido. Fue postelectoral. ¿Cómo es, Machi? El estallido vino después de Sí, las elecciones. De las elecciones. Entonces esa gente deben de revisar su conducta ahí adentro. Yo creo que que la Cámara de Diputados tiene la obligación de revisar la conducta de esos dos jueces. Sustituyéndolo o llamándolo al No, orden. yo no llegaría hasta ese nivel. No llegaría hasta ese nivel a opinar. Ya eso es la Cámara que lo decida. Revisándolo. Bien, con respecto a las elecciones próximas que tienen un componente y es el Congreso, los municipios y la presidencia. ¿Ustedes consideran que el PRD debe centrarse un poco más en lo congresual? Recuerde que la convención para elegir las autoridades del partido es primero que la convención para elegir los candidatos en las boletas nacionales, municipales y provinciales. Y yo pienso que el éxito de la convención para elegir la boleta va a estar determinado por la capacidad que ha tenido el partido para montar una convención unificada. Unificada que solo es posible empatada. Henry, ¿ustedes consideran que el PRD, antes de un tiempo prudente que se necesita que sea rápido, se va a poner de acuerdo para enfrentar el PLD, que es una maquinaria que luce indestructible? Mira, por eso nosotros entendemos que la unidad del PRD debe llegar lo antes posible. De no llegar, nosotros tenemos que seguir trabajando en lo institucional y, como dice Aníbal, nosotros tenemos ya que conformar, laborar el padrón electoral de militantes para así darle forma y fortaleza a la institucionalidad y saber de antemano qué tenemos, con qué contamos, cuántos militantes tenemos y montar las convenciones ordinarias. Bien, Aníbal, finalmente, ¿qué significaría para el PRD una derrota de nuevo en el 16? Mire, primero quiero decir que la crisis del PRD se nota porque es como la gripe, que hay que toser. Y la crisis que tiene el PLD como el cáncer, que el gobierno es capaz de controlarla, pero que va corrompiendo todas sus estructuras. Y eso se evidencia con los pronunciamientos de dirigentes que hace un tiempo eran incapaces de cuestionar a Leonel Fernández o al presidente de la República. Bueno, el PRD, lo cierto es que no soporta una derrota más electoralmente hablando. Y que los partidos emergentes pueden perfectamente, esos partidos que hoy parecen pequeños, que hoy parecen, pueden perfectamente ocupar un espacio que la sociedad dominicana le ha dispensado al PRD y que no ha sabido aprovechar por la crisis interna. Bien, señores, a Aníbal García Duvergé y a Henry Sarraf le damos las gracias por haber estado con nosotros. Le deseamos mucho éxito en sus gestiones de unidad del Partido Revolucionario Dominicano y será hasta esta tarde a las 5:30 en que estaremos en la tarde online por Carivisión y mañana a las 5 de la mañana en Revista 110.